Vamos a comenzar esta mañana compartiendo palabra de Dios con ustedes. Recuerden que esa palabra es lo que alimenta nuestra alma, así que no nos olvidemos de siempre una porción diaria. Todos los días leer una parte de las Escrituras nos va a dar un aliento cada día más. Bueno, vamos al libro de San Mateo capítulo 17, verso del 1 al 2. Lo vamos a leer honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y dice la palabra del Señor de la siguiente manera. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Amén. Jesús jamás hizo acepción de personas, pero hubo eventos en los que solo participaron Pedro, Jacobo y Juan. ¿Por qué? Porque ellos querían más, deseaban conocer más al Señor, experimentarlo más, recibir todo lo que Jesús quería darles. El Señor no hizo la diferencia, ellos la hicieron con respecto al resto de los discípulos. Entonces, esta lección de esta mañana, aprendemos que cuando Dios se transfiguró, solamente estaban 3 de los discípulos. Y dice, 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano. Podríamos pensar que Jesús tenía preferencia nada más con ellos 3, porque ellos eran los únicos que casi siempre lo acompañaban en ciertas actividades. Pero no era que Jesús hacía una diferencia o una excepción, sino que ellos son los que buscaban, ellos les interesaba estar más cerca de Jesús. Y nos muestra en esta lección que el que más busca, el que más se acerca, verá más cosas. Por eso muchas personas nunca sienten la presencia del Señor porque no lo buscan. Y otros tienen una experiencia muy diferente y más porque lo buscan. A estos buscadores de todo lo que podrían recibir de Dios, el Señor se les revela de una manera especial, única. Eso fue lo que sucedió en aquel monte alto. Literalmente el versículo dice que Jesús los llevó, y esta palabra en griego es anafero y significa conducir a personas a un lugar más elevado. Interesante. ¿Por qué? Para experimentar la gloria de Dios debemos ser conducidos a lugares más altos, espiritualmente hablando. Pero ¿quién nos conduce ahí? Es Dios, pero a través de nuestra voluntad, cuando nosotros buscamos a Dios. Obviamente el que ora más tiene una experiencia más, una comunión más con Dios, y por eso tiene experiencia espiritual con Dios. Pero el que no lo busca, el que se conforma con decir nada más que cree en Jesús, se conforma nada más con estar en los cultos, después de eso no tiene ninguna comunión con Dios. Entonces, simplemente observamos lo que sucede después. Jesús se transformó ante sus ojos. Y la palabra transfigurado en la mayoría de las traducciones es la misma palabra griega traducida como transformado. O en algunos lugares, o en otros términos también es la morfosis, algo que se transforma. Y vemos que aquí el Señor se transformó delante de estos discípulos. Y dice, su rostro resplandecía como el sol, y sus copas irradiaban una blancura radiante. Esto debió ser una experiencia casi cegadora para los discípulos. Pensemos en mirar el sol. Cuando salimos y abrimos nuestros ojos y queremos ver el sol directamente, se nos vuelve blanco todo porque nuestros ojos no están diseñados para mirar al sol directamente. Es demasiada luz para nosotros. No podemos hacerlo. Debemos protegernos los ojos con algunos lentes oscuros para poder mirar y detenernos un segundo a ver esa luz del sol. Imagínense cómo debió ser ese resplandor de la luz de Jesús. Para los discípulos
tienen que apartar la mirada y simplemente ver lo que puedan, porque la luz es muy potente para nuestros ojos. Esto es lo que Pedro, Santiago y Juan estaban experimentando en aquella ocasión. Pero entonces ocurre algo más sorprendente. Moisés y Elías aparecen y hablan con Jesús. Es un momento asombroso, es un momento tan asombroso que Pedro ofrece una sugerencia. Hará 3 tiendas para Jesús, Moisés y Elías. La idea parece ser que no queremos que este momento termine. Sigamos con esto, porque estaban delante del resplandeciente lucir de Jesús que estaba siendo transformado. Entonces, nos damos cuenta que como estos hombres experimentaron un momento tan glorioso. Una voz desde la nube dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, escúchenlo. La última vez que leímos algo así fue en el bautismo de Jesús. Una voz del cielo proclamó exactamente las mismas palabras registradas en Mateo 3:17. Este es un mensaje muy importante. Parece que los apóstoles entendieron el simbolismo de Moisés y Elías en este evento. Entonces, vemos que cuando una persona busca al Señor con todo su corazón y en constante búsqueda, vamos a ver cosas maravillosas como vieron y escucharon estos 3 discípulos amados del Señor. Y volvemos a repetir, no es que Dios amaba más a estos 3, es que estos 3 siempre querían estar cerca de Jesús. Siempre querían saber qué es lo que Jesús hacía. Siempre querían saber más. Y vieron y escucharon algo extraordinario. Ahora nosotros nos preguntamos, muchos de nosotros, ¿por qué yo no veo cosas? ¿Por qué otros testifican que han visto a Dios, que han oído su voz literal? Porque algunos entonces escuchan la voz del Espíritu Santo y otros no. Preguntemos y respondamos nosotros mismos según nuestra vida espiritual. Y todos nosotros los que nunca hemos oído la voz de Dios podremos decir: es que realmente no lo busco como debería de ser. Nunca ayuno más de un día, o es más, ni siquiera el día completo lo termino de ayunar. Entonces, ¿por qué algunos escuchan la voz del Espíritu Santo y otros no? ¿Será que Dios elige a unos y a otros no? No es que Dios tenga preferencias, es porque son pocos los que se atreven a creer toda la palabra de Dios y a creerlo como el devocional de ayer. Si crees, verás la gloria de Dios. Y en este también estamos viendo cómo aquellos discípulos que fueron con Jesús al monte alto vieron la gloria de Dios reflejada, escucharon la voz: este es mi Hijo amado. Entonces la respuesta está que porque somos pocos los que nos atrevemos a creer toda la palabra de Dios. ¿A qué se debe que no son muchos los que tienen experiencias extraordinarias en su presencia delante de Dios? ¿Quién ha derramado su alma delante de Dios, como la Biblia dice? Algunos no consideran importante este derramamiento de nuestras almas, de llorar en la presencia del Señor. ¿Acaso Dios hace acepción de personas? No, nunca. Los que buscan más, reciben más. Pertenecen al grupo de los buscadores incansables de la plenitud de Dios. Los que no se conforman con un cristianismo mediocre, normal. Los que no se conforman solo con ir y sentarse y volver a salir y no introducirse más en querer compartir la palabra con otros, en los que les basta con estar sentados en una silla cada vez que hay cultos. Son fieles a los cultos, sí, fieles a los cultos, pero no lo buscan de todo corazón. No buscan en sus habitaciones, en su soledad, en momentos donde no hay público, solamente Dios y tú. Pero no nos atrevemos a buscarlo con más ahínco, podríamos decir, con más fuerza. Y eso es lo que pasa, y los resultados son notorios. No sentimos la presencia de Dios, no vemos más cosas extraordinarias, no vemos milagros, no vemos cosas que otros han visto y que testifican. Y a veces por eso los que nunca hemos visto eso, en sentido, a veces incluso no creemos,
Cuando alguien testifica algo extraordinario, no creo, dicen. Yo nunca he sentido eso. Bueno, nunca te has atrevido a buscarlo, nunca te has atrevido a buscar más allá. Solo oramos para que Dios nos guarde, nos proteja y que nos libre de los días. Hasta ahí nomás, eso es suficiente. Y no buscas sentir algo más, mirar su rostro, sentir que Dios está aquí entre nosotros caminando. Entonces tenemos que atrevernos a mucho más y pertenecer a los buscadores incansables de la plenitud de Dios, los que no nos conformamos con un cristianismo mediocre, vacío, simple, los que estamos dispuestos a vender todo por la perla de gran precio. Esa perla de gran precio es el conocimiento del verdadero Jesús, del verdadero Dios, los que se atreven a dar unos pasos sobre el agua, mientras los demás solo miran. Sé que vamos a tener miedo al principio, como lo tuvo el que anduvo en el agua. Caminó sobre el agua, pero luego tuvo miedo, y eso nos pasará, pero lo podemos intentar. No solo mirar que el otro lo hace, intentar también andar sobre el agua. Por eso la diferencia está ahí, en quienes buscan, en quienes quieren conocer más a Jesús. Por eso dice la palabra: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Si tú no buscas con ansias, como si tuvieras hambre del desayuno, que ya para algunos será hora de desayunar y tenemos hambre, buscamos que preparar algo para comer porque nuestro estómago está vacío y pide y desea. Asimismo tenemos que buscar a Dios, y eso dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, de conocer la verdad, de vivir en la verdad. A ellos Jesús los conduce a lugares más altos, más allá de aquellos que se conforman solo con los panes y los peces, con los que se conforman solo con el pan de cada día. Que Dios no les falte su pan de cada día. Tienen trabajo y tienen dinero y con eso se conforman. Y hay millones de personas en el mundo viviendo un cristianismo así y nunca han tenido una experiencia divina con el Señor. Y estos tres apóstoles nos muestran, estos tres discípulos nos muestran que hay que buscar a Dios. Ellos tres tuvieron el privilegio de ver la gloria de Dios, la transfiguración del Señor Jesús, y se le mostró a ellos porque ellos estaban con hambre y sed de conocer más de Jesús. No solo se conformaron con ver el milagro de los panes y los peces, sino que querían ver algo más. Y así fue, y Dios se los mostró. Y ahora en nuestra vida real es lo mismo. Si nosotros queremos ver a Jesús, queremos sentir más de Él, busquemos de Él. Anhelemos su presencia, leamos las Escrituras, conozcamos más al Señor. En oración, llamémoslo al Señor: ven a mí, Espíritu Santo, quiero sentir tu presencia. Él va a llegar a nosotros. Entonces, son a los que tienen hambre de Él, a quienes se manifiestan con poder y tiene una mayor intimidad con Dios. A ellos Dios se los va a revelar. A Él o a aquellos se nos va a revelar también en nuestro tiempo. Dios sigue buscando hombres y mujeres que anhelen más de Él, que quieran seguir creciendo. A ellos les dará a conocer su poder y su gloria. A ellos les dará el entendimiento. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón, y seré hallado por vosotros, dice Jehová en Jeremías 29, 12 al 14. Entonces, ¿qué significa esto? Solamente Dios quiere que nosotros dobleguemos rodillas, que busquemos de verdad, que nos queramos introducir en Él, en sus obras, en su palabra, en sus enseñanzas, en todo. Como cuando un niño va creciendo y quiere conocer algo más, siempre está de curioso preguntando: ¿qué es esto? ¿Para qué sirve? ¿Qué debo hacer con esto? Un niño que está queriendo anhelar aprender porque está en ese proceso de desarrollo.
a ser más adulto o a crecer, obviamente el proceso de un niño. Igualmente los cristianos, cuando estamos queriendo ser más espirituales, tenemos que involucrarnos, meternos, preguntarnos, cuestionar a Dios de Señor, ¿qué debo hacer en esto? ¿Cómo debo actuar en esta? Y Dios va a ir haciendo. Y Dios nos va a dar el entendimiento. Nos va a dar la comprensión de las cosas que hasta hoy no podemos comprender muchas veces porque todavía no hemos llegado a un nivel de vida espiritual que deberíamos de tener, quizá la mayoría. Y por eso el mundo vive como vive, porque los cristianos no somos verdaderamente cristianos que se hayan sometido al Señor. Entonces, como dice Jeremías 29, Dios sigue buscando hombres y mujeres que anhelemos más de Él, que queramos seguir creciendo. A ellos les dará a conocer su poder y su gloria. Y dice, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón, y seré hallado por vosotros, dice Jehová. Y son palabras no vacías de Dios, son promesas. Si tú me buscas, me encuentras. Si tú me anhelas con todo tu corazón, yo no te voy a despreciar. Te voy a tomar y te voy a dar lo que tanto pides. Pero hay que hacerlo realidad en nuestras vidas. Así como cuando Jesús estaba preguntando, ¿quién dicen ustedes que soy yo? ¿Me conocen? ¿Saben quién soy yo? Y Pedro dio una respuesta excelente. Tú eres el Hijo de Dios, el Dios viviente. Y cuando la respuesta queda Pedro, el Señor dice, bienaventurado eres Pedro, porque no te lo dijo hombre, sino mi Padre Celestial te lo ha declarado. Eso significa que Pedro ya tenía el entendimiento de quién era Jesús y sabía que era el Hijo de Dios que había sido enviado para dar su vida por cada uno de nosotros. Y asimismo ahora Dios espera que lo conozcamos a Él, porque no tiene sentido decir ser cristianos cuando no sabemos ni qué significa para nosotros Jesús, qué papel juega en nuestras vidas. Entonces, hermanos, busquemos a Dios. Busquemos a Dios. Como decía el salmista David, lo busca como lo buscaba el siervo que brama por las aguas con una gran necesidad, con una gran sed. Así como ese animal busca el agua, porque sin el agua se deshidrata o puede ser propenso a la comida de otro animal, a ser alimento de otro animal. Nosotros, si no buscamos a Dios, también estamos siendo propensos a las garras del enemigo. Busquemos a Dios como el agua diariamente y el Señor nos va a responder y se va a manifestar en nosotros. Y vamos entonces a tener una experiencia muy personal. Entonces sí podremos decir que conocemos a Jesús. Conocer a Jesús también es tener una experiencia muy personal. Cada uno de nosotros, esa vida íntima que vivimos con Dios, esa relación diaria que tenemos con Dios, eso es conocer al Señor. No es simplemente decir yo creo, porque así decía Marta también, yo creo. Pero el Señor le dijo, si crees verás la gloria de Dios. Y se le manifestó, resucitó Lázaro. Y aquí ante estos discípulos, Dios se transfiguró porque ellos creían en Él, lo buscaban, siempre andaban con Él, queriendo saber qué hacía Jesús. Asimismo nosotros, hermano, podemos hacer lo mismo. ¿Eres tú uno de ellos? ¿Eres un Pedro, un Juan, un Santiago que anda buscando a Dios todos los días y queriendo conocerlo más? ¿O solamente vas a los cultos y eres cristiano porque dices que eres cristiano, pero tu relación íntima no tiene nada que ver con Jesús? Bueno, ahí analicemos nuestra vida personal cada uno de nosotros, porque ¿qué es lo que buscamos más? ¿Buscamos más nuestros afanes o buscamos más a Dios? Analicemos, porque necesitamos más buscar a Dios. Busquemos a Dios primeramente, el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas, por esas cosas que ahora estamos afanados, esas Dios las añadirá. Dios pondrá a cada uno lo que necesitamos, pero primero es Dios.
Así que, hermanos, gracias por esta atención que han puesto. Para los que están escuchando, hemos leído, recuerden, Mateo 17, 1 al 2. Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Vieron el rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Qué momento tan hermoso debió ser para estos discípulos. ¿Y nosotros no anhelamos ver a Jesús de ese modo? Y lo veremos si somos perseverantes y si le seguimos buscando, porque dice que así vendrá el Señor y se mostrará al mundo como Dios, el único Dios viviente. Bueno, hermanos, gracias por su fiel sintonía. Hasta aquí terminamos con nuestro devocional.